Bienvenidos a este webinar organizado hoy por el área de educación continua. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a la profesora Yadira Castillo sobre el respaldo internacional a la protección de los páramos en el arbitraje inversionista-Estado, en el caso de Coro en Colombia, que es un tema que está muy alineado a uno de los seminarios que este semestre hemos ofrecido en el área de educación continua sobre arbitraje inversionista, ¿cierto? Durante este conversatorio tendrán la oportunidad de participar activamente, es decir, pueden alzar sus manos, activar sus micrófonos y hacer las preguntas para que tengamos como un diálogo y que podamos aclarar todas las dudas que nos surgen en este tema, que es muy novedoso, que además no está, digamos, no es de amplia divulgación y que muchos posiblemente tengamos algunas dudas sobre lo que nos cuente hoy la profesora. Y pues al final igual vamos a tener un espacio para inquietudes, así que podemos también aprovechar cuando se termine esta intervención o en el chat nos pueden ir dejando sus preguntas para al final abordarlas. Este conversatorio, como les contaba, es presentado por la Unidad de Educación Continua de la Universidad ICESI. En el chat va a estar uno de nuestros asesores por si tienen alguna pregunta sobre el seminario que está pronosticado para iniciar en octubre, pues pueden dejárnosla allí también para que conozcan todo lo que tiene, digamos, diseñado ese seminario, que es quien nos va a compartir hoy todos estos temas del arbitraje inversionista, específicamente el caso de Ecuador. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación, la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes. A mí me honra mucho este evento porque es el primer evento que hago desde Cali, y eso me da una gran satisfacción porque es realmente una apuesta que estamos haciendo con la Universidad ICESI para generar espacios académicos a través de los cuales la gente se enganche con temas que son relevantes para todo un país, como es la protección de los páramos mediante arbitrajes internacionales de inversión extranjera. Yo les voy a hablar de un poco de la experiencia que yo tuve en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Fui parte del grupo de controversias inversionista Estado y en ese sentido tuve la fortuna de participar en una parte de la estructuración de la defensa de Colombia en el caso Ecooro, también un poco en el caso Rerigold y no tanto en el caso Galway. Voy a empezar a proyectar. Esto, creo que es esto. Sí. Como lo dijo Claudia, durante la presentación me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Esto entonces lo hemos denominado la saga de arbitrajes sobre la protección del páramo de Santurbán. Es una saga porque precisamente está conformada por tres arbitrajes, ¿no? Entonces aquí tenemos a Ecooro. Ecooro es un caso que es emblemático, no solo para Colombia, sino en el mundo del arbitraje de inversión. Porque normalmente los arbitrajes, como ocurre con los casos que son llevados ante un juez o ante un tribunal, terminan con una sentencia, en este caso terminan con un laudo. Y en el arbitraje, lo que uno espera es que exista un laudo que ya defina la responsabilidad entre las partes y no que haya una decisión previa de esta categoría. En el caso de Cooro, en septiembre del 2021, Colombia recibió la primera decisión sobre jurisdicción, responsabilidad y directrices de daños. Y esta decisión abrió la puerta para que Cooro siguiera arbitrando los daños. Es entonces el 15 de julio del 2024, o sea que esta decisión está como recién salida del horno, donde recibimos el laudo
y ya el tribunal se pronuncia de fondo sobre si Colombia debía o no debía indemnizar al inversionista. Aquí también tenemos el caso Rerigol, que en este caso obtuvimos el laudo el 28 de febrero de 2024 y finalmente Galway, el laudo salió el 7 de junio del 2024. Galway cambió de razón jurídica, entonces después al final ya se llamó como Montauk Metals. Antes de explicarles la relevancia del por qué este caso, voy a plantearles en términos generales cómo va a ser como el desarrollo de nuestra sesión. Vamos a tener el contexto general, que es de lo que les empecé a hablar. Después voy a entrar al caso Ecooro, me voy a referir a expropiación, al trato justo y equitativo en el marco del nivel mínimo de trato. Luego me voy a concentrar en la opinión disidente y ya sabrán por qué es importante esto. Finalmente en los daños. Después voy a hacer un breve contexto del caso Rerigo y Galway para que ustedes sepan los puntos más importantes sobre estos dos casos y por qué tienen aspectos en común con Ecoro. Estos tres casos se comunican entre ellos porque el punto central de disenso es la sentencia C035 del 2016. En esta sentencia, la Corte Constitucional de manera tajante prohibió todo tipo de actividad en los páramos. Estos tres arbitrajes se basan en el Acuerdo de Libre Comercio que celebró Canadá y Colombia. Tienen como disenso en cuanto a los estándares que están incluidos en el tratado, el estándar de trato justo y equitativo y la expropiación indirecta. También tienen en común el hecho de que los tres proyectos tenían como objetivo ser desarrollados en inmediaciones del páramo de Santurmán. Y un punto clave de disenso que hubo en las tres decisiones es lo que tiene que ver con las expectativas legítimas. Entonces, yo en este conversatorio, yo quiero dejarles un mensaje que creo que creo que es uno de los más importantes y es hablar de estos temas no solo es relevante por si nosotros como país tenemos o no tenemos que indemnizar a un inversionista o si nosotros como país estamos o no estamos cumpliendo estándares internacionales que son fijados por las obligaciones que Colombia adquiere cuando celebra un tratado para proteger a un inversionista extranjero. Estos casos son supremamente importantes porque detrás de esto están, están los tribunales internacionales haciendo un seguimiento o una revisión al proceso de toma de decisiones de los estados. De tal modo que si un tribunal internacional avala o no avala una decisión que adopte un Estado, está mandando un mensaje no solo al aparato interinstitucional de nuestro país, sino a muchos otros estados. O sea, por eso es que se dice que detrás del régimen de arbitraje e inversión lo que existe es un derecho administrativo global. Es decir, los árbitros a través de sus decisiones o de los laudos fijan estándares de conducta que deben seguir los otros estados que están en el mismo dilema que está Colombia, como es la defensa de intereses públicos, en este caso la protección de los páramos, ¿no? Y esto en últimas también tiene que ver con la apuesta que todos tenemos como humanidad, como sociedad, de luchar contra el cambio climático.
Entonces, para empezar a hablar del caso Ecooro, me parece que es importante introducirlos sobre la línea jurídica, una línea jurídica en el tiempo. Yo simplemente les voy a mencionar como los momentos más importantes que se debería tener en cuenta para pensar este caso. Entonces, estamos hablando de una empresa que llegó en el año 1987, ¿no? Que es Greystar, o sea, Ecoro antes se llamaba Greystar, ¿no? En el año 1997 adquiere el permiso, que es el permiso 3452, para actividades de exploración en lo que después se llamaría el proyecto Angostura. En 1997 Colombia profiere la ley 373. Esta ley es súper importante porque en esta ley el Congreso le fija una obligación a las autoridades competentes y les dice, mire, ustedes tienen que adquirir de manera prioritaria los páramos y deben de restaurarlos y conservarlos. En el año 2001 se profiere la ley 685, que es el Código de Minas. Después viene en mayo del 2002 y la Corte profiere la sentencia C339. Esa sentencia es también importante porque la Corte menciona el principio de precaución. De palabras más, palabras menos, lo que la Corte dice es, mire, si existe la necesidad de proteger un interés tan fundamental como es el medio ambiente, ¿no? Pero no existe una prueba o una evidencia científica del daño que se pueda causar o del impacto que se pueda causar como consecuencia de una actividad minera. Lo que tiene que hacer la autoridad es anticiparse a ese daño, ¿no? Y priorizar la protección del medio ambiente sobre cualquier interés particular. Después viene en 2007 el contrato de concesión 3452 firmado ahora sí entre Ecoro e Ingeominas, porque ya aquí Ecoro cambió de razón social. En el 2010, el Congreso profiere la ley 1382. Esta ley entonces genera un cambio significativo en la manera como se venía llevando las actividades mineras, porque aquí el Congreso prohíbe las actividades mineras en los páramos, pero el Congreso establece unas excepciones a la prohibición general, ¿no? O sea, con la idea de precisamente permitir la terminación de los contratos que ya estaban en curso y que tenían una licencia ambiental o un plan de trabajos y obras. En el año 2011, Ingeominas clasifica el proyecto de Ecooro como un proyecto PIN, o sea, como un proyecto de interés nacional. Esto es importante porque incluso el proyecto de Cobro tuvo una gran visibilidad en el exterior, era un proyecto que era mencionado en diferentes contextos nacionales para mostrar como las facilidades que Colombia tenía para hacer minería, ¿no? Y todos los beneficios que le estaba generando al inversionista. Después, en el 2011, la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la Ley 1382, pero entonces la Corte en ese momento hace uso del principio de precaución y la Corte modula los efectos de la sentencia. Entonces dice, bueno, yo voy a sacar del ordenamiento jurídico esta Ley 1382, ¿no? La que estableció esa prohibición de minería, pero estableciendo excepciones. Y para eso voy a darle 2 años al Ejecutivo para que haga lo que tiene que hacer. Y luego vino la ley 1450 del 2011 y esta ley 1450 introdujo una prohibición radical. En el 2011 también entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. En el 2014 sale la resolución 2090 y esa resolución es importante porque esa resolución delimita el páramo de Santurbán y esa
y esa resolución de alguna manera reproduce las prohibiciones, las excepciones a la prohibición de minería que introdujo la 382. En el 2014, el Consejo de Estado emite un concepto consultivo y en ese concepto, en términos generales, dice, mire, es posible declarar zonas de exclusión minera, pero si se declara una zona de exclusión minera, la persona que tenga un derecho adquirido eh, puede eventualmente ser titular de una indemnización. Es decir, se avala entonces la cláusula 58 de la Constitución Política. Después viene la sentencia T361 del 2017 y esa sentencia es mortal porque esa sentencia saca del ordenamiento jurídico la delimitación que se había hecho del páramo de Santurbán en el 2014. Y esa sentencia le da la orden también a las entidades de hacer una delimitación definitiva en el término de un año y de involucrar a las comunidades y de involucrar aspectos sociales y ambientales, que eso no se había hecho antes. Luego viene la ley 1753 del 2015 y esta ley entonces deroga la ley 1450 que ya había establecido una prohibición radical de minería en páramos y al mismo tiempo esta ley introduce de nuevo las restricciones que impuso la 382, ¿no? Que la 382 era más benevolente con los contratos que ya estaban en curso. Y finalmente tenemos la sentencia CC35 del 2016, donde la Corte de plano prohíbe cualquier actividad minera en los páramos. ¿Qué ocurre entonces en este caso con el análisis de expropiación indirecta? Recuerden que aquí el inversionista estaba atacando dos estándares, expropiación indirecta y trato justo y equitativo en el nivel mínimo de trato. En expropiación indirecta, recordemos que ni en el derecho interno ni en el derecho internacional la expropiación está prohibida. La expropiación es una facultad o un poder soberano que tienen los estados. Lo que pasa es que tiene unas condiciones para poder que se haga dentro del marco de lo que es lícito o legal. Y es que tiene que haber un interés público de por medio, un debido proceso, una compensación. em, y esa compensación debe ser justa y debe corresponder al valor como tal del mercado y no debe ser discriminatoria. Cuando hablamos de expropiación directa, estamos hablando de que hay un traslado de real, directo, evidente, palpable de la propiedad del particular al sector público, más o menos como lo que ocurre con las nacionalizaciones de nuestro país vecino. Cuando hablamos de expropiación indirecta, hablamos de que de que hay una medida o un conjunto de medidas que terminan teniendo un impacto sustancial en una inversión y ese impacto es equivalente a una expropiación directa. Y eso es así porque en últimas el titular del derecho de propiedad se ve limitado a disponer y a gozar de su derecho de propiedad. Entonces, en este caso, Ecoro arguyó que Colombia, em, a través de las medidas que profirió, em, lo había expropiado. Entonces, ¿cómo fue que estructuró el tribunal esta parte de la decisión? El tribunal dijo, mire, es evidente que Ecoro tenía un derecho adquirido a explorar y a explotar el área concesionada. Pero ese derecho a explotar estaba condicionado a adquirir un plan de trabajo y obras y una licencia ambiental. El hecho de privar a Ecoro de ese derecho es en sí mismo una medida que tiene un impacto significativo. Entonces el tribunal quería estudiar o definir si el impacto de las medidas prohibitivas terminaron teniendo un efecto equivalente a una expropiación directa. Entonces, para eso el tribunal
o podía analizar empezar analizando el impacto de las medidas, o podía empezar analizando si hubo o no hubo un ejercicio legítimo de poderes de policía. Y el tribunal dijo, no, yo quiero empezar analizando el impacto de las medidas. Entonces, cuando el tribunal analizó el impacto de las medidas, dijo, claro, las medidas sí tienen un efecto equivalente a una expropiación directa, porque el derecho de explotación de Coro, aunque era improbable que Coro adquiriera una licencia ambiental, porque precisamente parte de su proyecto estaba en un área de páramo, pues el hecho es que em, el impacto o sea, la privación del derecho de explotación supone que su inversión perdió todo el valor económico. Así, solamente el impacto de la medida haya correspondido al 50% del área concesionada. En esa área concesionada ya se encontraba también creo que es el 30% del yacimiento de Angostura, y eso significa, o sea, esos dos valores tenían la capacidad de irradiar toda la inversión de cobro. Entonces, en últimas, para el tribunal, sí hubo una medida, en principio, expropiatoria, pero luego el tribunal entró a analizar si realmente Colombia ejerció o no ejerció la famosa doctrina de los poderes de policía. Porque si ejerció esa doctrina de los poderes de policía, entonces podía estar excluida de una indemnización a favor del inversionista. Entonces dijo, bueno, para analizar si hubo o no hubo el ejercicio de la doctrina de poderes de policía, tengo que establecer dos cosas. Si las medidas no fueron discriminatorias y si realmente buscaron proteger intereses públicos legítimos como son la protección de ecosistemas. Y es aquí entonces donde el tribunal hace un análisis del rol que tienen los páramos y termina concluyendo que en Colombia los páramos tienen poder de proveer agua, más o menos el 70% del agua, que en el caso de Santurbán 2,5 millones de personas se benefician del agua que produce el páramo de Santurbán, que esos son más o menos unos 68 municipios, y termina concluyendo que los páramos realmente son unas verdaderas fábricas de agua, porque los páramos capturan el CO2 de la atmósfera y al mismo tiempo capturan el agua de la atmósfera y tienen la capacidad como tal de su distribución. Entonces son fundamentales para combatir el cambio climático. Eso hace de que el tribunal termine concluyendo que realmente las medidas que adoptó Colombia son agresivas, pero eran importantes para su finalidad. Y después de eso, el tribunal quiere seguirse preguntando si realmente es posible hablar en este caso de el ejercicio de la presencia de circunstancias extraordinarias que permitan concluir que Colombia no actúa de buena fe. Es decir, que realmente encontrar que hoy una circunstancia excepcional, después de todo ese análisis que hizo, es bastante inusual. Con todo, el tribunal indagó por distintos puntos de vista las conductas que ejerció Colombia, ¿no? Entonces, dijo, es evidente que para el momento en que Coro hace su inversión ya existía una comprensión y una conciencia de proteger los páramos, ¿no? Esto no es algo novedoso, o sea, Colombia sabe que tiene un páramo del año 1851, esto no es nuevo. Realmente Coro cuando hace su inversión, Coro ya tenía, Coro debió saber que en Colombia tenemos un ecosistema de páramo que requiere em, de medidas contundentes para su protección, y que una de esas medidas habría podido ser la prohibición de minería en zonas de páramo. Pero entonces como Ecoro no hizo una debida diligencia, ahí realmente uno de los grandes lunares, ¿no? Y aquí hago como
como una salvedad. Cuando un inversionista llega a un país, sí o sí un inversionista debe hacer una debida diligencia, es la famosa due diligence, donde el inversionista debe estudiar aspectos jurídicos, económicos, sociales, políticos del lugar donde va o donde pretende hacer su inversión, porque eso le permite hacer un análisis de ventajas y desventajas de los riesgos que asume en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este caso, en el expediente no habrá prueba de que Coro hubiese realmente hecho una debida diligencia. El tribunal también dice, es evidente que Ecoro ya sabía de la existencia de un principio de precaución. O sea, si hubiese hecho una debida diligencia, se hubiese dado cuenta de que ese principio de precaución ya existía, de que en Colombia fue incorporado por la ley, creo que es la 99 de 1993, que la Corte Constitucional en la sentencia C-293 del 2002 le dio aval a las autoridades para su aplicación, em, que efectivamente en Colombia se puede hacer una aplicación retroactiva de la ley cuando existe un interés público legítimo de por medio, y que eventualmente esa aplicación retroactiva genera una indemnización. Y entonces aquí, en este aspecto, el tribunal pareciera que sanciona a Coro cuando le dice, usted no hizo una debida diligencia y como usted no la hizo, entonces usted no debió confiar en las declaraciones de distintos funcionarios, ¿no? Estoy hablando aquí de presidentes, de ministros, del ministro del Medio Ambiente, del ministro de Minas, que en distintos eventos ellos hablaban del proyecto Coro como un proyecto PIN, como un proyecto de interés nacional, y ellos manifestaban un interés que había de Colombia por viabilizar o por permitir que este proyecto terminara como las fases que tenía previstas en el contrato. Entonces Coro le dice, el tribunal le dice a Coro, como usted no hizo una debida diligencia, usted no puede confiar, usted no debió confiar en esas declaraciones y esas declaraciones no constituyen realmente compromisos específicos a través de los cuales Colombia haya adquirido una obligación clara, expresa y exigible a favor de cobro. Em, una vez el tribunal hace ese análisis, el tribunal insiste en mirar la debida diligencia a favor de cobro, o sea, ya no en contra, sino a favor. Entonces dice, sí, si Ecoro hubiese hecho una debida diligencia, Ecoro también se habría dado cuenta que en Colombia existe la cláusula 58, que es la que incorpora la expropiación. Se habría dado cuenta del principio de la ley de confianza legítima. Habría sido consciente del impacto que tenía la opinión consultiva del Consejo de Estado, en el sentido de decir que se podían crear zonas de exclusión minera, que esto podía tener efectos retroactivos, pero que en últimas podía también tener un efecto sancionatorio. Eh, y luego entonces también el tribunal menciona la resolución 2090 del 2014, la sentencia C035 del 2016, la sentencia T361 del 2017 y esta resolución para decir, Ecoro no estaba equivocado cuando dijo que en Colombia había una completa montaña rusa regulatoria. Y no estaba equivocado porque realmente a raíz de la delimitación del páramo hubo demasiada confusión. La resolución 2090 del 2014 no terminó siendo la delimitación definitiva del páramo de Santurbán. La sentencia C035 del 2016 es antagónica a la sentencia del año 2011 y esta sentencia deja sin herramientas a los inversionistas. La sentencia T361 es incluso más confusa porque saca del ordenamiento jurídico la resolución 2090 y le da una orden al Estado de
producir una delimitación en un año, y entonces el tribunal dice, pero por favor, o sea, si el Código de Minas se profirió en el año 2001 y desde el 2001 existe la obligación de delimitar el páramo y hasta este momento no existe delimitación definitiva, ¿cómo pensar que a partir de la sentencia T361 en un año sí va a ser lo que no se había hecho en más de 15 años? O sea, em, fí- fí- físicamente, temporalmente hablando, no era algo viable. Y aquí les digo algo, y es, esa delimitación es súper compleja porque involucra muchísima burocracia, involucra la articulación de entidades del orden nacional y del orden territorial. Y no solo eso, o sea, cuando se profiere la sentencia T361, la Corte ordena que se debe involucrar a las comunidades que se pueden ver afectadas por la delimitación del páramo. Y realmente son muchos los municipios que se pueden ver afectados por la delimitación definitiva del páramo. Y eso también supone que hay muchos intereses de por medio. No, como en toda comunidad, siempre habrá aquel que quiera disociar como aquel que quiera unir. Entonces allá hay muchas personas, toda la vida habían dependido de la minería artesanal y de repente que les diga a la corte que no pueden hacer lo que han toda la vida hecho, no era fácil para ellos aceptarlo. Y llegar a esas comunidades y explicarles todo lo que involucra una delimitación con mapas en mano y todas las aristas que haya que tener en cuenta, ¿no? Aspectos científicos, aspectos ambientales, aspectos sociales. Eso no se puede hacer en un año. Lo que hacían las entidades involucradas en esto era enviarle informes a la Corte Constitucional y pues pedir prórroga porque no era posible realmente cumplir con esa orden en el tiempo que la Corte lo dispuso. Entonces, explicarle esto a un tribunal internacional no siempre es tan sencillo, ¿no? A esos tribunales hay que explicarles que es importante que tengan deferencia frente al poder de regulación de los estados y que en especial un estado en desarrollo no es lo mismo que un estado desarrollado y que entonces los desafíos que enfrentan son distintos, ¿no? Porque también hay una ausencia de recursos y logísticos, de talento humano en muchas ocasiones, lo que como que se confabula para no poder cumplir las obligaciones en términos. Pero bueno, con todo, el tribunal dijo que ese caos jurídico que se había generado, esa confusión, no tenía la capacidad de entrar a violar como tal el estándar de expropiación y en consecuencia las medidas de Colombia en lo que tiene que ver por expropiación no tenían por qué ser indemnizatorias. Luego ya entramos entonces al pulso, por lo que yo llamo el pulso por el estándar de trato justo y equitativo en el nivel mínimo de trato. Y esto porque es un pulso porque uno lo puede ver en la decisión a partir de la opinión disidente que formula el árbitro nominado por Colombia y porque en el mundo del arbitraje el trato justo y equitativo es un estándar que genera muchos amores y desamores, ¿no? Entonces hay muchas opiniones a favor y en contra sobre cómo se debe confeccionar la cláusula, sobre cómo se debe interpretar la cláusula. De hecho, hay estados que en sus procesos de negociación prefieren excluir esta cláusula antes que entrar en dilemas sobre qué hace parte y qué no hace parte de ella. En términos generales, esta cláusula puede ser interpretada como una cláusula independiente, es decir, una cláusula autónoma que no tiene nada que ver con lo que se llama en el derecho internacional el derecho consuetudinario o una costumbre, es decir, con una obligación adicional de probar que existe lo que se llama una práctica estatal de la mano de la opinión de la conciencia, de la opinión iuris o de la conciencia de los estados en función de alguna norma.
Em, entonces, en el caso de Coro, el tribunal empieza por definir o por delimitar el alcance del estándar. Y entonces dice, bueno, para efectos de este análisis, el estándar de trato justo y equitativo enmarcado en el nivel mínimo de trato va a estar representado en estas tres posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es el inversionista gana, ¿no? Si logra demostrar que Colombia frustró las expectativas legítimas, pero para poder demostrar esto, pues me tiene también que demostrar que hizo una debida diligencia. Y aquí recuerden de que en el estándar de expropiación, el tribunal dijo que Ecoro no había hecho una debida diligencia, pero aquí no sabemos cómo, pero hay un viraje y el tribunal termina diciendo lo contrario. Em, la segunda posibilidad es que Ecoro demuestre que Colombia no le proporcionó un marco jurídico estable a lo largo como tal de su inversión, un marco jurídico estable y predecible. Y finalmente que no actuó de buena fe como se exige en el derecho internacional. Entonces aquí el tribunal empieza trayendo a colación el análisis que hizo en el estándar de expropiación y dice, sí, claro, efectivamente, Ecoro no hizo una debida diligencia hasta el punto de que realmente no hay un compromiso específico de Colombia en el contrato de concesión o en el Código de Minas como para decir de que Ecoro tenía la expectativa legítima de que no, de que una zona de exclusión minera no iba a impactar su área concesionada. Aquí entonces el tribunal se toma también el trabajo de nuevamente hacer un análisis de la debida diligencia tanto a favor como en contra de Coro. Y yo no los quiero, digamos que aburrir de nuevo con esto, pero sí es importante aquí tener en cuenta que el tribunal reconoce entonces que Coro no actuó como un inversionista razonable, como un inversionista diligente, em, porque no hizo ese análisis que le hubiese permitido anticiparse a una posible regulación que habría impactado de manera negativa su inversión, ¿no? Como es la protección de los páramos. Sin embargo, el tribunal hace énfasis en la confusión jurídica y en la inseguridad que creó la delimitación del páramo de Santurbán, ¿no? Entonces el tribunal vuelve y dice, no es coherente que después de 20 años Colombia todavía no tenga una delimitación en firme. Esto realmente resulta ser inaceptable y es entonces cuando el tribunal, de una manera que no se entiende muy bien, termina reconociendo que Cobro sí tuvo expectativas legítimas, ¿no? En el marco del estándar de trato justo y equitativo. Entonces dice, ah, sí, Ecoro tenía la expectativa legítima de que tendría un derecho a explotar el área concesionada y que en caso de no poderla explotar, iba a obtener una indemnización y que también Colombia garantizaría un marco comercial predecible para la inversión, ¿no? O sea, estos tres aspectos son supremamente poderosos porque aquí el tribunal pareciera que se extralimita, que va más allá de la voluntad de los estados. Recordemos que lo que realmente legitima las decisiones de estos tribunales es la voluntad de los estados. Y la voluntad de los estados en este caso está respaldada en un tratado internacional. Y en estos tratados los estados definen a través de las cláusulas que incorporan cómo quieren
que los estándares, o sea, o que los privilegios, los derechos que le conceden a los inversionistas sean, sean definidos. Entonces, cuando el tribunal va más allá de la voluntad de los estados, pues la decisión como tal tiene se deslegitima porque pierde autoridad, ¿no? Y esto es lo que pasa con esta parte de la decisión de coro adoptada por mayoría, porque aquí es donde el árbitro de Colombia se separa y formula la opinión disidente con posterioridad. Em, Y entonces el tribunal aquí dice que que estas acciones de Colombia, es decir, que el hecho de que no le haya permitido a Ecooro, por ejemplo, una prórroga para presentar con posterioridad la aplicación para la licencia ambiental, teniendo en cuenta que no había una delimitación definitiva, que el hecho de que no lo haya indemnizado, em, ya es de por sí problemático y que eso genera una arbitrariedad manifiesta en el contexto de este estándar. Y entonces le dice a Colombia, usted es responsable por la violación de esto. Aquí es entonces cuando viene la opinión disidente del árbitro y yo creo que este es un hit que Colombia consigue porque si bien aquí Colombia de alguna manera pierde, ¿no? En la parte sustantiva, esta opinión de este árbitro de Philip Sands luego es adoptada por, por Rerigold y de alguna manera también por el laudo Galway. Entonces fija como unos derroteros que son tenidos en cuenta por estos otros dos tribunales cuando se pronuncian sobre si Colombia violó o no violó el estándar de trato justo y equitativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las expectativas legítimas, dice, mire, realmente las expectativas legítimas son propias del estándar de trato justo y equitativo cuando es formulado de manera autónoma o independiente. Pero cuando estas expectativas se piensan en clave del nivel mínimo de trato, que es lo que ocurre en el caso de Cooro, por el tipo de tratado o de confección que tiene la cláusula, realmente no existe un consenso que permita afirmar que las expectativas legítimas son derecho consuetudinario, ¿no? Y en todo caso, si el tribunal decidiera incluirlo como parte de su análisis, el rasero probatorio o el umbral probatorio se incrementa y es altísimo para el inversionista, de tal manera que no cualquier expectativa legítima es susceptible de declarar, no, de ser la generadora o la causa de responsabilidad de un Estado, porque realmente el inversionista tiene que demostrar que hubo un compromiso cuasi contractual, es decir, una manifestación expresa del Estado a partir de la cual uno pueda realmente inferir que hay una obligación clara, expresa, exigible para ese Estado. O sea, que no cualquier manifestación general que haya formulado el presidente de la República, incluso aquí teniendo en cuenta que es un proyecto PIN, un proyecto de interés nacional, podemos, puede constituir una expectativa legítima. Y pues aquí Sanz recuerda de que esto es como contradictorio que por un lado el tribunal diga que en el caso de expropiación no hubo debida diligencia y entonces no hubo expectativas razonables, pero después cuando hace el análisis del estándar de trato justo, diga que sí, que efectivamente sí hubo expectativas legítimas protegidas por el tratado. Y eso también es contradictorio si ustedes lo piensan en clave de los hechos, ¿no? Porque los supuestos fácticos
son los mismos, no cambian en ninguno de los dos estándares. Los hechos que son transversales al caso siguen siendo iguales para el análisis de un estándar o del otro. Entonces, no, eso es una contradicción que termina siendo como insalvable. Después, Sanz también analiza la estabilidad y la previsibilidad que según el tribunal Colombia le debía brindar al inversionista. Dice, mira, es que en este tipo de estándares, esa estabilidad de la cual habla el inversionista, de la cual habla el tribunal, tiene que quedar expresa en el acuerdo de libre comercio. Si eso no queda expreso, no. Y ustedes piensen, por ejemplo, en los famosos contratos de estabilidad jurídica, que esos contratos ya no se firman porque precisamente los estados cuando firman ese tipo de contratos se amarran, se produce lo que se llama el congelamiento regulatorio, porque la capacidad regulatoria de los estados se constriñe, precisamente porque ellos no pueden regular en función de intereses públicos, porque hay unos intereses particulares que tienen que salvaguardar, porque de lo contrario, entonces terminan siendo demandados. Entonces, esas cláusulas ya están recogidas, ¿no? Precisamente los estados deben tener la libertad de regular porque hay un montón de desafíos a los que se exponen, ¿no? Hay desafíos de orden político, económico, crisis, etcétera, que en muchas ocasiones les impide a los estados mantener una estabilidad regulatoria. Lo que sí es importante es como tener unos principios que sean los que realmente entren a regular el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, cuando habla de la arbitrariedad, pues dice que realmente hay que tener en cuenta el principio de precaución, que ese principio de precaución pues es el que avala la toma de decisiones que son agresivas cuando no existe evidencia científica. Y lo que dice Sánchez, sí, eso es innegable. En Colombia el proceso de limitación fue caótico, fue incoherente, fue incierto. No vamos a decir de que fue el mejor de todos y que ha sido gestionado de la mejor manera. Probablemente existirían distintas maneras de gestionarlo, pero nosotros como árbitros y como Tribunal Internacional no estamos con la autoridad de decirle a Colombia cómo tiene que actuar, ¿no? ¿Qué pasó entonces con los daños? Los daños es la decisión que acaba de salir en julio, a través de la cual el tribunal exime de toda obligación indemnizatoria a Colombia. En términos así generales, lo que dice el tribunal es, mire, Colombia adoptó medidas agresivas. La prohibición la prohibición de minería en páramos, en este caso, en el caso de Ecooro, impactó de manera sustancial la inversión, ¿no? A tal punto que el valor económico de la inversión de Ecooro se perdió. Pero el punto es que en derecho internacional solo se indemnizan eh, eh, aquellos impactos negativos que provienen de medidas o de hechos ilícitos. De tal manera que estos impactos negativos que tuvo Ecooro tendrá que soportarlos, porque no derivan de un hecho ilícito internacional. ¿Qué es lo que se puede entrar a indemnizar? El tribunal enmarca el daño de Ecooro en la pérdida de oportunidad que tuvo para aplicar por la licencia ambiental, ¿no? Una vez Colombia prohíbe la, la minería en páramos. Pero Ecooro no tuvo la capacidad para demostrar su daño porque Ecooro hizo uso de la metodología de transacciones comparables. Y esa metodología normalmente se usa, pero para evaluar el precio o el valor de una inversión total en el mercado, no para evaluar una parte de la inversión, como fue en este caso. Entonces, en últimas, Ecuro no logró probar su daño y no obtuvo nada a su favor. Claudia, dime cómo vamos de tiempo. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando para que podamos tener de pronto intervenciones de quienes quieran hacer preguntas. Yo creo que podemos Sí, 5 minuticos ir cerrando. perfecto. Eso está muy bien, porque no lo tenía así como pronosticado. Entonces, ¿qué pasa con Rerigal y qué pasa con Galvin? En estos dos casos no condenaron a Colombia por la violación del tratado. Eh, Rerigal, por ejemplo,
es un caso en el cual el inversionista tenía 11 títulos pequeños que él quiso convertir esos títulos en un solo proyecto y en un proyecto minero a gran escala. Pero realmente el inversionista nunca logró hacer eso. Entonces, como él no logró convertir su proyecto a gran escala, pues realmente él nunca obtuvo una licencia ambiental o un plan de obras y trabajo. O sea, recuerden que entonces, de acuerdo con la visión de estos tribunales internacionales, el derecho de explotación no se adquiere en el sector minero cuando usted registra el contrato en la Agencia Nacional de Minería. El derecho de explotación para efectos de una reclamación internacional existe cuando usted ya tiene una licencia ambiental o un plan de obras y trabajo. Antes usted no es propietario de nada. Em, entonces, por eso aquí no hubo un derecho adquirido. Entonces, pues si no hubo un derecho adquirido, no te pueden expropiar nada. En el caso de trato justo y equitativo, en el caso de Revigol, aquí tuvimos también a Philip Sands. Entonces, Philip Sands aquí tiene, uno ve en el diseño del laudo como la pluma de Philip Sands en el caso de expectativas legítimas, porque vuelve y habla de ellas muy de la mano de lo que dijo N. Oro para terminar concluyendo de que aquí no hubo compromisos cuasi contractuales por parte del Estado. En el caso de Galway incluso yo creo que un caso que el inversionista, o sea, si se es inversionista o no, eso es como para no creérselo. Galway entonces llega a Colombia y Galway celebra un contrato de opción con Reina de Oro. Y en con ese contrato de opción se suponía que Galway se iba a convertir en titular de la concesión 14833. Resulta que eso no se da. Galway presenta un arbitraje doméstico. En el arbitraje doméstico consigue que el tribunal le ordene a Reina de Oro pues, que materialice el contrato de opción, ¿no? Que es en virtud del cual Galway se convertiría en titular del contrato de concesión. Pero el problema de Galway es que se va al Ejecutivo y no le pide al juez eso que le dio el tribunal en el laudo. Entonces, en últimas, Galway no terminó nunca siendo el titular de la concesión 14833, que sí era una concesión a gran escala. Entonces, en últimas, Galway tampoco fue titular de un derecho de propiedad. Y aquí es cuando el tribunal hace la distinción entre... no, perdón, aquí es importante este caso porque el tribunal hace alusión a la sentencia C035 del 2016. Dice, mire, esta sentencia realmente es agresiva y al mismo tiempo es contradictoria. Y uno podría decir que la sentencia es arbitraria, dice el tribunal. Y es arbitraria porque en el año 2011 la Corte ya conocía el principio de precaución, pero en el 2011 la Corte fue más laxa y tomó decisiones para proteger el medio ambiente, pero las difirió en el tiempo. Mientras que en el 2016 la Corte no estuvo de la mano con esa modulación de la decisión y dijo prohibamos de plano la minería en páramos. Pero, pero ¿cómo matiza esa arbitrariedad del tribunal? Dice, nosotros como tribunales internacionales no somos tribunales de apelación. Solamente podemos entrar a analizar una decisión de cierre de una corte doméstica cuando realmente exista una arbitrariedad manifiesta, o sea, una denegación de justicia. Antes de eso, nosotros tenemos que aceptar las decisiones como son, ¿no? Esto es entonces bonito, lo bonito de ese caso Galway, en la interpretación del trato justo y equitativo sí me dejó un poco insatisfecha por la manera como el tribunal delimitó el estándar, pero en últimas el tribunal también coincide en que no hubo expectativas legítimas para el cobro.
¿Cuáles son las conclusiones? Yo creo que las conclusiones de esto es que los tribunales son conscientes de que los estados deben tomar medidas agresivas para proteger intereses públicos legítimos y estas decisiones pueden superar el test de control que se hace en el derecho internacional siempre que se trate de decisiones que no sean arbitrarias, que no violen el principio de la buena fe y que tengan como base un fin legítimo, ¿no? Estos, estos laudos o estos pronunciamientos internacionales también nos permiten ver una pugna, una puja que existe entre los tribunales y yo creo que es también hacia los estados de quién tiene el poder para interpretar las cláusulas, ¿no? Y a esto voy porque sabemos que los tribunales son los guardianes del sistema. Los tribunales, así como las cortes domésticas, son los que terminan definiendo qué entra y qué sale. Son los que definen el alcance y el contenido de los derechos, en este caso de los derechos de los inversionistas. Pero yo creo que aquí también hay como una puja con los estados, ¿no? Porque lo que vimos es que no siempre ellos siguen la confección que hacen los estados de las cláusulas. A veces pareciera que van más allá de la misma voluntad de los estados o de quien los habilita. Em, las decisiones de las cortes judiciales efectivamente gozan de una gran deferencia por parte de estos tribunales internacionales y esto es importante para nosotros, para un país como Colombia, que ya hace parte de este mundo del arbitraje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una corte que es progresista, una corte que es activista, una corte que en muchos momentos es como una corte que legisla, ¿no? Que le da órdenes a distintas entidades y que en muchos momentos también reversa, revoca decisiones. Entonces no es fácil explicarle a un tribunal internacional el poder que tiene la Corte Constitucional en nuestro país. Entonces, aquí esto sí es importante porque entonces en últimas ellos terminan aceptando que hay un funcionamiento sui generis, em, pero que estamos dentro del marco de lo que es un Estado de Derecho. Em, bueno, y lo último es que el efecto de la inclusión de la costumbre en muchos casos termina siendo invisibilizado en este tipo de decisiones, como lo que ocurrió con el caso de Cobro, que muchas veces los estados recurren a la costumbre, en este caso el nivel mínimo de trato, con el objetivo de exigirle a los inversionistas más pruebas de exigirle una alta carga probatoria cuando quieren demostrar la responsabilidad pues en este caso del Estado de Colombia. Pero cuando los tribunales se alejan de la manera como los estados confeccionan esas cláusulas, lo hacen en muchos casos tomando como referente decisiones anteriores. Aquí, esto también es importante porque en el arbitraje de inversión no existe el precedente. En este momento tampoco no existe una corte de apelación, entonces no hay un tribunal de cierre como lo que ocurre en nuestro país que defina realmente, o sea, que fije una línea jurisprudencial o que unifique criterios. Y esto entonces es problemático y esto es lo que ha llevado a hacer una reforma del sistema de solución de controversias inversionista-Estado con la idea precisamente de garantizar más seguridad jurídica o estabilidad y predictibilidad en el proceso de toma de decisiones. Y creo que allí concluyo para poder dar espacio a las preguntas. Muchas gracias por su tiempo Gracias y a su ti, atención. Yadira. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Yo, como te decía a un principio, creo que esto es algo que necesita mayor difusión, mayor divulgación. Creo que se está quedando como en un sector muy pequeño y concentrado, pero de una u otra forma nos interesa a todos. Yo creo que, pues tú lo decías muy bien, lo que significan estos páramos, lo que significa, y precisamente mientras de pronto se animan a hacer una pregunta, yo te quería decir como,
cómo tú ves, digamos, tu opinión, nos da ya unas conclusiones de problemas que se pueden ver, digamos, a que no exista un órgano de cierre, que no exista ese precedente, pero tú como en tu opinión, cómo es estos fallos, cómo impacta toda esta parte de inversión, pero también cómo impacta todo este tema de sostenibilidad, sobre todo a propósito de que vamos a tener pronto aquí en Cali la COP16. Entonces parece como que alinear ambas intenciones de que vengan inversionistas, pero también de tener una sostenibilidad es como difícil y fuera de eso el tema jurídico de solución de conflictos también entra en juego allí. Pues yo creo que mucho se ha dicho porque hay varias propuestas que están en funcionamiento, ¿no? Precisamente con la idea de equilibrar la tensión que existe entre la protección de los intereses particulares y la protección de intereses públicos. De estas decisiones lo que queda claro es que el poder de regulación de los estados no se puede congelar. Em, que los tribunales internacionales entienden que los estados están obligados a tomar decisiones agresivas em, con el fin de proteger intereses en su lucha contra el cambio climático y que esas decisiones son avaladas siempre que no sean arbitrarias, discriminatorias y tengan un interés legítimo de por medio. O sea, esa es como la regla general. También es claro que a raíz de algunas decisiones que terminan generando como inconsistencia y al mismo tiempo legitimando el proceso, hay estados que han dejado de negociar tratados o que están renegociando sus tratados y que cuando los están renegociando buscan incluir cláusulas más inteligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora los estados deciden que arbitrar y que no. Entonces excluyen ciertos temas que son muy polémicos de las cláusulas. No sé, temas de carbono, eh, algún sector que pueda ser bastante como sensible a este tipo de controversias. Hay otros estados que han decidido sí negociar acuerdos internacionales, pero no incluir arbitraje internacional. Entonces, lo que deciden es que la solución de controversias debe hacerse en las cortes domésticas eh, o que solamente van a hacer uso de la mediación, ¿no? O sea, hay, digamos que distintas maneras como de llegar al punto medio. Creo que ya la solución no es como la que adoptaron ciertos estados de América Latina, di tu Ecuador o di tu Venezuela, de salir del sistema por completo, porque al final la negociación de tratados internacionales tiene que ver con los mensajes que los estados quieren proyectar a la comunidad de estados y al mismo tiempo a los inversionistas extranjeros, porque les están diciendo de alguna manera, oiga, vengan a mi país, que en mi país yo les puedo brindar estabilidad, les puedo brindar una protección reforzada, ¿no? En el derecho internacional. Entonces creo que la salida ya no es excluirse o salirse del sistema, porque por ejemplo Ecuador incluso se salió de una convención muy importante y 10 años después regresó. Aquí en el chat tenemos una pregunta sobre tu opinión, haciendo el símil con el proceso de pasaporte, tu concepto, por favor, menos con el proceso de pasaportes. No sé, es como toda esta discusión que hay en torno a la licitación de Thomas Gregg en Sun. No sé si esto tenga una conexión porque son inversionistas extranjeros o son contratistas más bien extranjeros. ¿Y cómo es la pregunta? Por favor, me Solo gustaría. dice, no sé si Víctor nos puede ampliar como la pregunta porque solo dice eso, tu opinión haciendo el símil con el proceso de pasaporte. Ok. am, Pues ahí tendríamos que mirar primero cuál es o sea, aquí tenemos que mirar cuál es el tratado que entra a proteger al inversionista. Tenemos que mirar cuál es la ruta que fija ese tratado en caso de existir para que se configure o no una controversia internacional. Me explico.
Hay tratados que le exigen al inversionista el agotamiento de recursos domésticos antes de promover una controversia internacional. Hay tratados que, por el contrario, no le dicen al inversionista o usted agota em, la vía doméstica o la vía internacional. Cualquiera de las dos son excluyentes. Y hay otros tratados y eso normalmente ocurre con la mayoría, que tienen como el famoso periodo de enfriamiento. Entonces, en ese periodo de enfriamiento, el inversionista le notifica al Estado la existencia de una controversia internacional, pero antes de erradicar la solicitud de arbitraje, las partes tratan de llegar a un acuerdo consensuado, ¿no? Entonces, hay como unas mesas o unas rondas y ahí se exponen los diferentes puntos de vista eh, para ver si eso no es posible llegar a una solución que eventualmente pues evite la controversia o el problema escale a un nivel internacional. Gracias, Yadira. O sea que tendríamos que mirar caso concreto en cada una de estas contrataciones o en cada una de estas inversiones para Sí, determinar como qué vía sería, si estamos, digamos, vía arbitraje internacional, vía arbitraje de inversión, o si está, digamos, la opción de que sea un tema 100% doméstico, ¿cierto? Más o menos te entendí. sí, más o menos, sí, así es. Ujú. Gracias. No sé si haya otra pregunta o si alguien quiere hacer un comentario adicional. Bueno, yo creo que hemos cumplido con el tiempo que habíamos estipulado. No sé si tú quieras hacer como algunas observaciones sobre todo y la relación que esto, digamos, todo lo que nos cuenta que tiene con el seminario que hemos diseñado, que Sí, creo que es importante porque nos da, como te digo, un panorama de todo lo que esto implica en temas de inversión, en temas de responsabilidad del Estado, de seguridad jurídica, no solo para los abogados, sino para los profesionales que de una u otra forma están en el sector público, en el sector privado. sí, como les dije desde el inicio, esta es una apuesta que tenemos con la Universidad y CESI de crear una conciencia alrededor del arbitraje inversionista-Estado, ¿no? Queremos como incentivar a la comunidad para que se enganche con estas temáticas. No es porque yo sea fan del derecho internacional público y menos del derecho de inversión extranjera, es porque yo creo que realmente es súper interesante ver la relación que hay entre el derecho interno y el derecho internacional, como todos esos puentes que hay. Y me parece que el seminario de Derecho de Inversión Extranjera es realmente una gran oportunidad para explorar ese mundo. Y esto es entonces un abrebocas, ¿no? De lo que de lo que ustedes podrían encontrar en ese seminario, que es un seminario de 20 horas. Lo queremos ofrecer, creo que es los martes y los jueves en un horario muy cómodo, sería entre 6 y 9 de la noche, más o menos, pensando en que todos trabajamos. Y en que esa sería como la hora apropiada para conectarnos. Y sería además un seminario virtual en tiempo real, y eso creo que es un plus porque realmente pues nos evita el desplazamiento hasta la universidad, que realmente a veces se vuelve caótico en medio de todas nuestras ocupaciones. Así es, Yadira, gracias por tu invitación y por los detalles que has contado. Igual a todos los que estuvieron acá, se inscribieron en el webinar, les va a llegar la información acerca del seminario y esperamos pues de que estos temas se sigan divulgando, sobre todo ahorita que viene, como te contaba, todo este tema de la COP16 y hay sin número de eventos, de espacios donde este tema es relevante, o sea, tiene un protagonismo. Así es. Pues muchísimas gracias, Claudia, también a ti, por toda la moderación, a la Universidad ICESI, por facilitar este encuentro, a todos los que asistieron también por su tiempo y su atención. Y bueno, espero verlos entonces muy pronto. Bueno, Yadira, feliz noche, gracias a todo el equipo de Educación Continua y espero verlos pronto. Bueno, chao.